Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre 3 personajes de universo DC. Y lo tengo pensado hacer. Para saber qué pasaría, quién ganaría entre estos 3 personajes. Espero que disfrutes mucho este versus. ¿Quién ganaría entre el Guasón del Arkham versus contra el Guasón del Ledger y contra Arthur Fleck? Historia. Batman, mientras combatía a los 8 asesinos de Máscara Negra en Navidad, descubrió que el que los contrató era el Joker, usurpando su identidad, el cual no conocía aún. Batman lo acabó deteniendo en el Hotel Royale de Gotham City y lo encerró en Blackgate. Ahí el Joker conoció a la Dra. Arlene Quinzel, el cual la manipuló, igual que en la serie animada, contándole su pasado. Finalmente Batman volvió a derrotarlo después de enfrentarse a Bane. Años después el Joker es encerrado de vuelta, pero esta vez al Arkham Asylum. Todo fue una trampa para tomar el asilo y liberar a todos los prisioneros, y secuestrando a doctores, guardias, al alcaide Sharp y a Jim Gordon, dándole a Batman una noche que recordar. Pero el murciélago sobrevivió a Harley, Killer Croc, Espantapájaros y los demás, fastidiando sus planes y obligando al Joker a inyectarse el veneno titán, que fabricó con la fórmula de la Dra. Jones para crear un ejército personal de monstruos, convirtiéndolo en un monstruo feroz. Finalmente, haciendo uso de la paciencia, la Valgarra y gel explosivo, lo derrotó de nuevo. Meses después fue trasladado a Arkham City, donde reveló que el veneno titán que se inyectó le está matando, y obligó a Batman a buscar una cura, ya que le infectó a él y a ciudadanos de Gotham. Este tenía un as en la manga, Cara de Barro, que le interpretaría siendo un Joker curado. Finalmente en el Monarch Theater murió al quedarse sin la cura, un final totalmente inesperado. En Arkham Knight el Joker estaba en la mente de Batman, ya que su sangre seguía dentro de él y era una batalla constante por su cordura. En el final del videojuego consigue hacerle frente y sacarlo de su mente. Habilidades. Genio, criminal químico, incluso inventor experto, experiencia en combate cuerpo a cuerpo y terrorista criminal profesional. En fuerza, sobrehumano. Puede agarrar a un guardia de seguridad por el brazo para después lanzarlo como si fuese un muñeco. Someter y derrotar a varios grupos de guardias sin ninguna dificultad. Tumba personas con un solo golpe para después dejarlo inconsciente en el suelo. Agarrar a un guardia para darle varios golpes sin detenerse. Golpear varias veces a un pandillero en la cara sin detenerse. Puede luchar en contra personajes como Batman y Deadshot. Luchar y someter a Máscara Negra fácilmente. Hacer retroceder a Deadshot. Oscar a Deadshot con una cadena. Darle varios golpes a Deadshot en la cara y en el estómago para después darle un golpe mandando a volar a Deadshot. Golpes a personas sin que reaccione. También puede luchar contra policías y otros criminales. Hasta casi está muy parejo en contra del Batman en combate cuerpo a cuerpo. En resistencia, bastante alta. Soportar caerse en una planta nuclear que le cambia su aspecto físico y hasta volverse loco. Resistió que Deadshot le quiebre el brazo. Resistió que Deadshot le diera varios golpes en la cara. Resistió que Batman le diera un golpe en la cara. Pudo soportar los ataques de otros criminales y policías. Soportar una gran caída de un helicóptero hasta una explosión de la misma. Resistió una gran paliza de un Batman furioso. Puedo resistir disparos y apuñalar, entre otras cosas más, que un humano normal no soportaría. Pudo resistir que Batman le diera un golpe en la cara que lo hizo retroceder. Pudo resistir su transformación en Subversión Titans. Puede soportar los ataques de Robin y Batichica. Soportar que Máscara Negra le diera una paliza. Soportar que Máscara Negra agarrarse al Guasón para lanzarlo hacia Mesa de Cristal y recibir el impacto de la mesa. Puede soportar que Batman agarrara por el cuello en diferentes ocasiones. Aguantó estar enfermo con la enfermedad de Titán que lo estuvo matándolo durante meses aunque murió. Soportar que Batman agarre al Guasón, darle una paliza para después lanzarlo hacia una ventana de una iglesia de una prisión. Velocidad. Al menos Supersonic más, Joker es un luchador rápido e increíblemente ágil, capaz de evadir los ataques de varios enemigos a la vez, siendo tan rápido que ni siquiera Batman puede atraparlo tan fácilmente. Incluso con su tamaño, podría abrumar fácilmente a Batman si este último bajara la guardia. Inteligencia. Genio.
El Guasón es un maestro de la táctica inteligente y peligrosamente astuto que ha aterrorizado a Ciudad Gótica durante muchos años, ideó planes anárquicos para un caos y una destrucción inmensos que llevaron a la muerte de innumerables personas. También es un planificador anarquista impredeciblemente hábil hasta el punto de que, muchas veces, Batman no pudo detener por completo la tremenda desgracia y el derramamiento de sangre causados por la ingeniosa malevolencia de Joker. A pesar de su naturaleza inmensamente peligrosa, a través de su carisma oscuro y su liderazgo extremadamente manipulador, Joker se ganó la lealtad eterna de innumerables psicópatas y criminales, siendo el más destacado Arlequín, para formar uno de los sindicatos criminales más peligrosos de Ciudad Gótica, convirtiéndose en uno de los más importantes. El señor del crimen más temido del inframundo. Armamento. Posee su pistola revólver y cuchillo, una gafas que puede solo mostrar el esqueleto de un enemigo, sus explosivos dientes de Guasón, zumbador de alegría de Joker, y rifle de asalto, pistola de bengalas. Varias explosiones. Debilidades. Humanas normales. Mentalmente loco y peligrosamente psicótico. Aquí está la ficha del Joker de Arkham Versos. Historia. No se saben los orígenes exactos de este Joker. Lo que sí se sabe es que es un lunático con ideales anárquicos que intenta llevar a Batman hacia la locura y hacer que cruce la línea del heroísmo al vigilantismo. Batman encontrará al Guasón. Lo derrotar y lo encerrar en la prisión de Arkham Asylum. Y también tiene tres posible origen que no se sabe cuál es verdad. Habilidades. Gran inteligencia, entrenamiento en armas y planificación criminal, gran combatiente cuerpo a cuerpo, fuerza y resistencia sorprendentes, experto en químicos y explosivos. Fuerza. Humano máximo. Sometió y azotó la cabeza de un mafioso contra un lápiz, clavándoselo. Sometió a un policía fácilmente. Golpeó a Batman con una palanca con tal fuerza que lo hizo atravesar una ventana. Superior. Usando sus barras de metal puede hacerle daño mínimo a Batman, como aturdirlo un poquito o hacerlo retroceder. Físicamente no es para nada equiparable a él. Resistencia. Humano máximo. Sobrevivió a que su camión vuelque. Ha soportado los golpes furiosos de Batman, y solo se cagaba de la risa de esto. Parece ser que disfruta el dolor. Que Batman le lance unos batishurikens a la cara. Velocidad. Humano máximo. Es lo suficientemente rápido como para escapar de Batman antes de que éste lo encuentre, para poder atacarlo por sorpresa luego. Asesinó a un mafioso en una fracción de segundo. Y sometió rápidamente a un policía armado. Inteligencia. Es un genio criminal, estratega e improvisador, sabe fabricar y hacer funcionar bombas de todo tipo, es un gran manipulador psicológico como para enloquecer y corromper a Harvey Dent fácilmente o crear escenarios para probar la moralidad de sus víctimas o rivales. Armamento. Pistola y escopeta, palanca, cuchillo, navaja de zapato, perros entrenados, hasta bombas y explosivos de todo tipo. Debilidades. Humanas, algo masoquista. Aquí está la ficha del Joker de Heath Ledger. Historia. La vida de Arthur siempre fue una miseria, creció en la pobreza con una madre con problemas mentales la cual dejaba que sus amantes abusaran físicamente de él, uno de ellos lo golpeó tan fuerte contra un radiador que le dejó severos traumas cerebrales, lo cual derivaría más tarde en su enfermedad de la risa involuntaria. Pese a todo, Arthur tenía sueños de ser un comediante exitoso algún día y conocer a su ídolo Murray Franklin, pero su deficiencia mental sumado a la situación exasperante de Gotham le impide tener tan siquiera un solo golpe de suerte en su vida. Sin embargo, cuando en defensa asesinó a 3 muchachos ricachones en un metro, su imagen empieza a tomar relevancia en Gotham al punto de generar una revolución de la clase media a la clase alta en toda la ciudad. Arthur se da cuenta de que siendo un homicida se siente más vivo que intentando ser una persona de bien y por lo tanto toma su personaje del Joker como su nueva personalidad, sintiéndose más vivo y completo que nunca.
Habilidades. A pesar de tener el trastorno patológico de la risa, Arthur demostró que podía ser astuto, intuitivo y algo resistente al dolor físico. Era capaz de aprender con rapidez, por lo que adquirió buena puntería al disparar con armas de fuego. Fuerza. Humano máximo medio. Bailar con una tabla de madera sin que se le caiga. Estirar una bota de cuero y forcejear con un hombre por un tiempo. Golpear su cabeza contra un vidrio rompiéndolo. Sacudir un bote de basura por unos segundos y oficiar a su madre. De un cabezazo casual rompió la ventana de una cabina telefónica. Rompió y tumbó un reloj de tamaño considerable a puñetazos. Sometió a Alfred ahorcándolo con relativa facilidad, quien tenía una complexión más corpulenta que Arthur. Atacó ferozmente a Randall con unas tijeras y lo mató rompiéndole la cabeza al azotarla contra una pared. Resistencia. Humano máximo. Arthur parece ser propenso a recibir palizas. De niño fue maltratado por diversos amantes de su madre, uno en específico le dio una paliza tan fuerte que le dejó severas contunciones cerebrales, lo que provocó sus ataques de risa. Recibió diversas palizas de varias personas al mismo tiempo, y si bien lo dejaban medio hecho aturdido, se recupera relativamente fácil de las mismas, además de que parece estar acostumbrado a las golpizas. Soportó ser atropellado por un taxi y se levantó instantáneamente para seguir escapando. Velocidad. Humano atlética promedio. No ha demostrado mucho corriendo, pero al menos puede mantener carrera con un grupo de niños y unos agentes. Mató velozmente a Randall con unas tijeras. Tiene un manejo considerable con armas de fuego cortas como su revólver, pudiendo ejecutar a 2 de los tipos de Wall Street a tiros a uno dándole en la cabeza, y también ejecutó de manera rápida y sorpresiva a Murray de un disparo en la frente. Armamento. Revólver calibre 38. Tijeras. Sus manos. Debilidades. Mentalmente enfermo e impulsivo. Aquí está la ficha de Arthur Fleck. Ahora ya aclaramos las habilidades y hazañas de estos 3 guasones. Veremos a ver quién tiene más probabilidad de ganar en una batalla. El primero en caer será Arthur Fleck. Si comparamos a Arthur Fleck contra el Guasón del Ledger es muy claro que el Joker de 2008 lo superan por mucho. En fuerza, el Guasón del Ledger le gana a Arthur Fleck por mucho ya que demostró someter policías y contra el mismo Batman. Arthur Fleck le cortaría someter al Guasón del Ledger. Y la inteligencia de Guasón del Ledger y armamento acabaría en contra de Arthur. Y también el Guasón del Ledger tiene más experiencia en combate cuerpo a cuerpo. Mientras con Arthur Fleck apenas sabe pelear. En resistencia ambos están un poco empatados. Pero aquí gana Guasón del Ledger ya que demostró soportar que su camión se volcara. En combate cuerpo a cuerpo, de nuevo gana el Guasón del Ledger demostró ser más rápido en atacar al Batman. Mientras con Arthur Fleck apenas sabe esquivar los ataques. Ahora con el Guasón del Arkham-Versus. Arthur Fleck no tiene oportunidad en contra del Guasón de Arkham-Versus. En fuerza, aquí gana el Guasón del Arkham-Versus. Demostró someter varios grupos del guardia de seguridad y varios criminales sin ninguna dificultad. Y atacar a Batman con 2 cuchillos sin detenerse. Y hasta está un poco empatado contra The Batman en fuerza. Mientras con Arthur Fleck solo demostró someter atacó ferozmente a Randall con unas tijeras y lo mató rompiéndole la cabeza al azotarla contra una pared. En resistencia, aquí gana el Guasón del Arkham-Versus por mucho. Demostró soportar que Deadshot le quiebre el brazo para después recuperarse rápidamente y continuar luchando. Soportar que Batman le diera varias palizas en diferentes ocasiones. Hasta soportar que Batman agarre al payaso para lanzarlo hacia una ventana de una prisión rompiéndose. Lo más impresionante soportar una gran caída de un helicóptero y aguantan una explosión de la misma. En inteligencia y velocidad, el Guasón del Arkham-Versus es mucho más rápido a la hora de atacar. Incluso este Guasón antes trabajaba en una fábrica nuclear y tiene experiencia en manipular personas hasta crear estrategias. En combate cuerpo a cuerpo, pues aquí se jodió a Arthur Fleck por mucho. El Guasón del Arkham-Versus tiene muchas ventajas ya que demostró luchar en contra del Batman y de Deadshot. En armamento, aquí gana el Joker del Arkham-Versus posee varias armas que le pueden darle problema al Arthur Fleck. Ahora vamos con lo más interesante. El Guasón del Ledger versus el Guasón del Arkham-Versus. Ambos tienen muchas experiencias en combate cuerpo a cuerpo.
Y ambos tienen conocimientos en hacer estrategias para destruir Ciudad Gótica. Ambos tienen sus propios Batman para hacerles la vida imposible. Hasta sus propios armamentos que le pueden darle varios aprietos a sus enemigos. Y ambos son bastante rápidos. Voy a enseñarlo más sobrio. Lo que pasaría si estos dos se enfrentan. No he puesto el gas de la risa ya que no sé si esto le puede dañar al Guasón de Ledger. Hoybutsier de alto voltaje para electrocutar hasta la muerte al Guasón de Ledger. Dientes de bromista están armados con explosivos y explotan si se destruyen y si Guasón de Ledger camina cerca de ellos puede explotarse. Si bien el Joker de Ledger le puede darle batalla al Guasón de Arkham Versus. El ganador sería